Vale, ahora vamos a hablar del cristianismo primitivo, del nacimiento del cristianismo. Como todos sabéis, el cristianismo va a surgir en la provincia romana de Palestina y va a surgir de la mano de un personaje, Jesús de Nazaret, que va a ser el eje central de toda esta doctrina religiosa. Jesús, como sabéis, nace en Belén y va a desarrollar su vida creando un grupo de discípulos, los apóstoles, y pregonando una serie de doctrinas que acabarán con su persecución y su asesinato a manos del Imperio Romano. Mirad, una vez que muere Jesús, quien va a morir en tiempos de Tiberio, lo que vamos a encontrar es que su doctrina va a comenzar a expandirse fuera de lo que es la provincia de Palestina y se va a expandir por todo el imperio. Esta expansión la va a empezar realizando gracias a dos figuras esenciales en la iglesia primitiva: San Pedro y San Pablo. San Pedro va a ser uno de sus apóstoles, al cual Jesús le encomienda que se convierta en la primera piedra de la iglesia. De ahí su nombre, Pedro de Petrus, piedra. Es decir, San Pedro es la persona elegida por Cristo para que difunda el mensaje del cristianismo. Sin embargo, un poco más tarde aparecerá otro personaje, San Pablo, que es quien realmente tenga una idea de que todo el imperio romano ha de convertirse al cristianismo, y es quien va a viajar por todo el imperio difundiendo las ideas cristianas. Durante los primeros tiempos, los primeros 3 siglos, es decir, durante 300 años, los cristianos van a ser perseguidos. En general van a ser perseguidos porque creen en un solo Dios, y su culto a un solo Dios no les permite rezarle a otros dioses, y en especial no les permitía rezarle al emperador. El culto al emperador, como visteis en el anterior vídeo, es una manera de controlar a la gente. Si los cristianos no rezan al emperador, significa que no están controlados por el emperador y puede suponer que son peligrosos. Por eso se les persigue en el mundo romano. El emperador que más fuertemente persiguió a los cristianos será Diocleciano. Diocleciano, a finales del siglo III, va a realizar una persecución enorme de estos cristianos. Pero también hemos de tener en cuenta que habrá otros emperadores que los puedan llegar a perseguir. A los cristianos, cuando se les perseguía, pues se les condenaba generalmente a muerte si no apostataban. ¿Qué significa apostatar? Si ellos, los cristianos, no renunciaban a sus creencias cristianas y se volvían a convertir en politeístas y paganos. Es decir, que si un cristiano era capaz de negar a Dios y convertirse de nuevo a la religión del Imperio Romano, no pasaba nada. Si un cristiano seguía diciendo que era cristiano, pues podía ser asesinado. Ahí están las famosas imágenes de los cristianos en los anfiteatros, en las luchas de gladiadores, etc., siendo asesinados por sus creencias. En cuanto a la libertad religiosa, se comienza a conceder a partir del reinado del emperador Constantino el Grande. Constantino no es un emperador cristiano, pero sí va a ser el primer emperador que permita el culto
de los cristianos. Es decir, a través del llamado Edicto de Milán del 313 después de Cristo, va a permitir que todos los que sean cristianos pues puedan ir a las basílicas a rezar, que creen sus propias iglesias, etc. Pero no será hasta finales del siglo IV, en el 380, con el Edicto de Tesalónica, cuando la religión cristiana se convierta en la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, la religión cristiana, con Teodosio I, se convertirá en la religión del imperio. Y todo aquel que era pagano o politeísta será perseguido. Todo lo contrario que veíamos con Diocleciano. Pues bien, esa es la historia del cristianismo primitivo. Espero que os hayáis enterado bien y que os haya resultado interesante.